Listo, entonces voy a recapitular un poquito lo que hicimos. Las personas que yo subí el video esta noche, no esperaba que tuvieran el tiempo de verlo justo un viernes, que seguramente estaban ya descansando. Pero hoy continuamos hablando de lo mismo. Haberse perdido la clase anterior no necesariamente implica que van a estar perdidos en esta clase. De hecho, voy a empezar recapitulando lo que hemos hablado y vamos a resolver ejercicios de lo que habíamos hablado la clase pasada. Entonces, lo primero era decir que las funciones son lo que estaba diciendo, son relaciones entre variables. Que cuando yo veo que me dicen p de x igual a algo, ese algo va a tener una x. P de x es igual a 3 a la x. Cualquier cosa. Esa sería una función exponencial. Todavía no la hemos visto, la veremos hoy. Pero todas las funciones, independientemente si son exponenciales, lineales, cuadráticas, tienen lo mismo. Un eje x que recibe unos valores y que esos valores son independientes, son arbitrarios. En cambio, p de x, que es la misma y, va aquí, en el eje y ellos son el resultado de hacerle la operación que nos diga acá a estos valores, ¿no? 1, entonces voy y cambio la x por 1. 3 a la 1 me da 3, entonces acá encontraremos el 3. Y eso es un puntico de la función. Si la x vale 2, porque sigue el 2 acá, 3 a la 2 dará 9, entonces acá aparecerá un 9 relacionado con el 2. Y que eso permite hallar cualquier valor de x. Para cualquier valor de x, incluso valores muy grandes, podremos saber que cuánto me da p de x, que generalmente cuando tengo p de x es porque me están hablando de una función de población, pero ya hemos visto varias, sobre todo económicas, como los costos, etc. Entonces uno, decía yo, que ustedes les pueden decir, por ejemplo, en esta, ¿qué población hay cuando hayan pasado 100 días? Entonces se supone que esto es tiempo en días, y todo eso estará especificado en el texto de la pregunta. Entonces a mí me dicen, ¿qué población habrá en 100 días? Pues cambio la x por un 100, elevo 3 a la 100 y esa será la población. Pero que también me pueden preguntar, ahí me estaban preguntando la población y me daban los días. También me pueden preguntar los días y darme la población. ¿En cuántos días se alcanzará una población de 1000? Entonces yo cambio esa hora, esta p por 1000, y averiguo esta x despejando. Entonces eso, independientemente de las funciones, siempre será así. ¿Qué más decir sobre eso? Sobre las funciones en general. De pronto hay una condición de la que no hablamos la vez pasada que hace que una relación sea función. No toda relación entre dos conjuntos es una función. Vamos a verlo rápido porque no es una pregunta muy común, pero es bueno saberlo. Algo que no es función, más bien, que no es función y así sabemos que sí es. Que, por ejemplo, en el tiempo 2 se encontrara acá con el 3 y que también con el tiempo 2 se encontrara por acá con el 9. O sea, que después de 2 días hubiera una población de 3 animales, personas, lo que sea, bacterias, y que además en el día 2 se encontraran 9. Eso no sería una función. Es decir, una x tiene que estar relacionada solo con una y. Cada x tiene que tener una relación con una sola y para que sea función. De lo contrario es una relación, pero no necesariamente una función. Bueno, eso en general, ahorita lo profundizaremos con ejemplos reales. Y luego empezamos a ver una de las funciones, la primera de esas funciones, y tratamos de irla reconociendo en diferentes problemas. Entonces, la primera de las funciones que vimos, que estamos viendo y que hoy continuaremos trabajando, es la función lineal. Y la función lineal lo primero es reconocer su ecuación. Así es, la función lineal. Siempre es así, pueda que esto esté de segundas y esto esté de primeras, positivos, negativos, pero siempre se va a ver así.
Me refiero a que la X, por ejemplo, siempre va a estar a la 1 y va a estar acompañada de un número que la multiplica. A ese número se le llama, lo hemos llamado la pendiente. Pero lo que hay que entender es que la pendiente es cómo cambia la función, cómo crece, si ella está muy inclinada, poco inclinada, si está acostada tendría pendiente 0. Y entre más grande la pendiente, más vertical ella será. Si tengo una pendiente pequeña, será más acostada. Si tengo una pendiente 0, será completamente acostada. Si tengo una pendiente negativa, la línea recta va a bajar. Listo, eso por un lado. Y por otro lado, la B, que es este numerito, que no tiene la X. Se llama término independiente porque no tiene X. Y ese punto, bueno, se llama intercepto. Y es importante porque ese intercepto me da el punto de corte con el eje Y. Corte con Y. O sea, que cuando yo tengo una gráfica, este valor, si fuera por ejemplo un 3, yo ya sabría que la recta pasa por el 3 acá. 1, 2, 3. Entonces ya tengo un punto de esa función. Ese punto es muy importante porque además es cuando la X vale 0. Me explico. Si, por ejemplo, estamos hablando de economía, que es lo que siempre es recurrente en las funciones lineales, entonces estos probablemente sean los artículos producidos por la empresa, etcétera, etcétera. A veces le ponen la letra N. Y acá podríamos tener ingresos, costos, diferentes cosas. Coloquemos costos, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces se llamará C de N. ¿Qué significa? Los costos que dependen de N. ¿Y quién es N? El número de artículos. La vez pasada insistí mucho con que antes de empezar a hacer cualquier cosa, yo tengo que saber qué es N, en qué unidades está. ¿Es tiempo en segundos, en semanas, en años? N en este caso es número de artículos. Pueda que el 1, a veces le dicen el número de artículos, de manera que el 1 sean 1000, por ejemplo, 1000 artículos, 2000 artículos, 3000 artículos, o a veces es 1, 2, 3, 4. Todo eso estará aclarado en el texto de la pregunta. Y entonces acá tendremos que cuesta 1, o cuesta 2, o cuesta 3 dólares, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa este punto de acá? El que ubicamos, a ver, voy a decir que y igual 2x más 3, por ejemplo. Y la voy a poner acá. Entonces, veo que este término independiente, este de acá, el que no tiene x, es un 3 positivo. Entonces, marco este punto acá. ¿Pero qué significa ese 3? ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que cuesta, estamos hablando de costos, es lo que cuesta no producir nada. Porque en este punto, sobre este eje, es como si ahí estuviera los 0 productos. Entonces yo sé que no producir nada ya me cuesta 3.000 dólares, no que sea. Y a partir de ahí, entonces, la pendiente, que es un 2, me va a decir cómo voy avanzando a medida que vendo un producto, 2 productos, 3 productos, a partir de acá. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a no graficar con tablas de valores ni haciendo cálculos, sino solo mirando esto. Y eso tiene la ventaja también que cuando ustedes ubican esto, lo van a comprender el funcionamiento, valga la redundancia, de la función. Entonces, este 2, ¿cómo lo ubico? El 2 no es ubicar acá, por ejemplo, que ese es el error más común. Y les aseguro que si esta fuese la pregunta, esa opción va a salir. Que digan 1, el 3 con el 2 y ya. No, este 2 no es un punto. Este 2, como les decía, es lo que me dice la razón de cambio, la tasa de cambio, el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, cuando yo vea una pendiente, ese número que está pegadito a la X, siempre lo tengo que imaginar como un fraccionario. Así no lo sea. En este caso tengo un 2 entero, pero todos sabemos que el 2 le puedo poner un 1 debajo y me queda un fraccionario. Y hemos dicho que la pendiente siempre será una razón, una tasa. ¿Qué tanto hay de uno con respecto al otro? Y siempre será el denominador, la X, y el numerador, la Y. O sea, acá me están diciendo, por cada 1 de X, subo 2. Por cada que avanzo 1 en X, subo 2. Ese es el significado de la pendiente y ahorita veremos en los problemas cómo es lo importante solo entenderla. Hay ejercicios en donde no ni siquiera está involucrada la gráfica, pero si ustedes entienden la pendiente, no van a tener que hacer cálculos para resolver. ¿Cómo lo aplico en esta gráfica? Entonces, yo diría, por cada paso que doy a la derecha, o sea, doy un paso a la derecha,
estoy dando 2 pasos para arriba. Un paso a la derecha, 2 para arriba, y ahí hay otro punto. Esa es una constante que permanece a lo largo de toda la gráfica. De ahí en adelante sigue siendo siempre así. 1 a la derecha, 2 para arriba, 1 a la derecha, 2 para arriba, 1 a la derecha, 2 para arriba. Entonces, esa pendiente me permite encontrar cualquier punto que pertenezca a esa gráfica. Listo. Entonces, las funciones lineales siempre van a tener algo que cambia y algo que no cambia. Algo que está quieto, que es constante, que es este 3. Y algo que cambia dependiendo de x. Si x vale 1, esto valdrá 1 por 2 más 3. Si x vale 2 será 2 por 2 más 3. Si x vale 3, 3 por 2 más 3. Y así puedo obtener cualquier punto de esa gráfica. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Estoy repasando un poco rápido lo que ya había dicho en la clase anterior. Mile, una duda, o sea que por ejemplo el 2, o sea el 2 en el valor de en la recta de X, el 2 o sea, no, sí, como te digo, no sirve, o sea, no se debe ubicar. Ese no sirve solamente para los pasos que se deben dar para arriba, ¿cierto? El que Sí, esté con la X. no es, sí, o sea, no es un punto, que a veces es lo Ah, que ok. piensa la gente. Este es un punto y este es otro punto, y no, este nunca es un Y punto, esta es no. un movimiento, se le llama razón de cambio o proporción. Ah, ok. Esa es como la constante de proporcionalidad cuando veíamos lo de la regla de 3. Todo se multiplica siempre por 2, por 2, por 2, y bueno, se le suma 3. Entonces ese no hay que ubicarlo, sino que hay que comprenderlo. Sí sirve y sirve mucho, porque eso me dice cómo cambia la función. Si acá hubiese un 3, si dijera y igual 3x más 3, ¿cuál sería la diferencia? Hagámoslo en el GeoGebra, que para eso está abierto ahí. Yo no sé para qué lo abro si voy a hacer en el tablet. ¿No? Creo que se ve ahí súper pequeñito y todo. Entonces, yo les decía la vez pasada, la función más simple de lineal más simple que existe, pues va a ser, a ver si esto, ya, y igual x. ¿Qué vemos ahí? Esta función y igual x no tiene sino, tiene pendiente 1 y no tiene b, ¿sí ven? Esa yo tengo que asociarla a la que yo conozco, la general, que es y igual mx más b. Entonces tengo que identificar ahí en lo que les acabo de escribir quién es m y quién es b. Si yo tengo y igual x y lo comparo con la que yo conozco, que es la función general de eso, entonces veo que la m está acá pegada a la x. No está escrita. ¿Quién es? Pues es un 1. Y dice más b, o sea que ¿qué significa? Que acá como no tiene b, entonces es que le están sumando 0. Entonces noten que como b vale 0, yo siempre tengo que pensar, ¿la b cuánto vale? 0. ¿La m cuánto vale? 1. Esta me dice por dónde pasa. Recuerden, por dónde pasa. Y esta me dice cómo cambia. La pendiente cómo cambia, la B por dónde pasa. Y hay que recordar que la B, además de ser por dónde pasa, es importante porque es cuando la X vale 0. Si yo tengo una función como esta, pues si yo hago que X valga 0, 0 por 3, 0, más 5, 5. Entonces, este valorcito que sale acá, siempre es cuando la X vale 0. Cuando no estoy vendiendo nada, o en fin. Entonces, miremos acá en el GeoGebra. Acá podemos ver que por cada, primera cosa, ¿qué pasa por el 0? ¿Por qué pasa por el 0? Porque la b no tenía b, la función. Entonces ya sé que pasa por el 0. Lo que les decía, saber eso, si le preguntaran la gráfica, ya usted podría descartar 2 opciones sabiendo solo eso. Y además, ¿cómo cambia? Entonces veamos que desde este puntico, o desde cualquier punto, ¿no? Pero acá tenemos uno claramente establecido, vemos que dan un paso a la derecha, uno para arriba, un paso a la derecha, uno para arriba, un paso a la derecha, uno para arriba. ¿De dónde sale ese 1? Pues de que la pendiente valía 1. Ahora modifiquémosle, agreguémosle un poquito de complejidad y veamos el cambio que tiene. ¿Qué pasaría? Ahí hice una recta en donde no hay
en donde no tenía b. Agreguémosle una b. Y igual x. Y ahora sumémosle algo, restémosle algo. Menos 3. Entonces miren la gráfica ahora, la azul. Y notemos la diferencia. ¿Qué pasó? Ambas están igual de inclinadas, ¿sí lo ven? Ambas crecen de la misma manera. Miren, un paso a la derecha, un paso para arriba, un paso a la derecha, un paso para arriba, un paso a la derecha, un paso para arriba. Entonces, eso era igual. ¿Por qué? Porque la pendiente era igual de ambas. Ambas tenían un 1 en su pendiente. La diferencia entre esas dos es que la primera, la b valía 0, y en la segunda la b vale menos 3. Entonces, este menos... esto está... Espérenme a ver si... Listo, ahora sí. Este menos 3 me dijo que ella pasó por el menos 3. Esa fue la diferencia. Es como si esta bajara 3 unidades. Ese punto de corte. ¿Listo? Ese es el significado del punto de corte. Si le escribo x más 1, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser igual de inclinada, pero va a pasar por el 1. Ahora hagámosle modificaciones a la m. Ahora voy a escribir y igual. Y le voy a agregar una pendiente. Entonces agreguémosle la pendiente 2/3. 3/5. A ver, una que sea compleja. Listo. Observen, por favor. Vamos a ignorar esta. La original, la verde, que era y igual x, y y igual 3/5 de x. Ellas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Pues que la b vale 0 para ambas. Si ven que ninguna de esas tiene término independiente, acá no tengo nada que se le esté sumando a esa x. Y acá no tengo nada que se le esté sumando a ese 3/5 de x. Entonces, por eso, ambas pasaban por el 0. Esto me ayuda. Ambas pasaban por el 0. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La pendiente. Ahora vemos que en la gráfica rojita, de ese punto 0 por el que pasó, a conseguir otro punto, tendrá que dar 5 pasos para la derecha. El denominador siempre me dice cuánto hay de x. Y el numerador me dice cuánto hay de y. Como el numerador es positivo, es un 3, significa que la gráfica va a subir. Entonces van a ser 3 pasos para la derecha, perdón, 5 pasos para la derecha y 3 para arriba. ¿Sí ven? Ahí encontré otro punto. 5 hacia la derecha, 3 para arriba. ¿Listo? Esa es la forma como ella va cambiando. Si le agregásemos acá un negativo, voy a ponerle ahora un negativo a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Pues que ahora da los mismos 5 pasos para la derecha, pero los 3 pasos ahora no son para arriba, sino son para abajo. Cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. Entonces acá vemos que da 5 pasos para la derecha, 3 para abajo, porque era negativo. ¿Listo? Los pasos de abajo, los del denominador, siempre los damos hacia la derecha. Y el numerador, si es positivo, vamos hacia arriba, si es negativo, vamos hacia abajo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Leo. No, señor. ¿Qué pasaría? Hay una incluso más elemental que la primera que dibujé. ¿Qué pasa si no tiene la m? ¿Qué pasa si m fuera 0? Entonces, si m fuera 0, yo tendría algo así. Y igual 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que m valiera 0,
0 por x más 4, una función así. Pues si esto vale 0, 0 por x, sin importar el valor que tome x, esto va a dar 0. Entonces va a ser 0 más 4, o sea, en últimas, y igual 4. Estas funciones que solo tienen, miren, ella solo tiene la parte constante. Siempre tengo que recordar que las funciones tienen parte que varía, parte que es constante. Estas solo tienen algo constante. No tendrían variación. Entonces, como no tiene variación, ella no va a cambiar. A ver si no la grafica esto. Mírenla aquí arribita. Es esa azul que vemos ahí. Esas funciones se llaman, a veces no entran aunque es una línea, a veces no las incluyen dentro de las lineales, pero es una línea. Lo que pasa es que no es una línea sin pendientes, sin inclinación. Entonces es una función constante, le llaman. Y salen por ahí, salen bastante esas funciones constantes, a ver si uno interpreta qué significa la M y qué significa la B. Entonces, ¿qué significa esa constante? Pues que todo da 4. 1 llega acá y se relaciona con 4. 2 llega hasta allá, se relaciona con 4. Y pues sabemos que ahí hay infinitos puntos, por eso se forma una línea. Todos llegan hasta arriba, hasta el 4. Todos se relacionan con esto. Función constante. Todo esto sobre la función lineal. No sé si quede algo por decir. Ya nos queda es practicar. ¿Qué más hay que decir ahí? No, creo que con eso ya está todo. No sé si tengan alguna duda sobre estas gráficas. ¿Qué pasaría si tal cosa o qué significa tal signo? No sé, si tienen alguna duda, plantéenla, por favor. Mi Leo, es que me distraje un segundo acá en la casa. La última de P, y igual a 4. ¿Cómo fue o sea, cómo la hiciste? Listo. Voy a repetir. Cuando la función está completa, por ejemplo, 3x más 4, entonces tiene tanto m como b. Ella, sabemos, va a pasar por el 4, 1, 2, 3, 4, y va a subir 3 por cada paso que yo dé en el eje X. Un paso en X, 3 en Y. Bueno, en fin, eso ya lo hemos dicho. Pero hay funciones que les falta alguna cosa. Por ejemplo, si yo tengo solo 3x, entonces es como que b no aparece, es como si b valiera 0. Esas funciones pasan todas por el 0, pero pues tienen diferentes inclinaciones dependiendo del 3. Pero ya sabemos que la función que solo aparezca mx pasa por 0. Eso ya es una ventaja. Empieza en el 0. Pero también puede pasar que no tenga la m, que no tenga esta parte variable, sino tenga solo esta. Eso también puede suceder. Entonces, ¿qué significa? Que ella, al no tener pendiente, no está inclinada. Y igual 4. Si yo voy a hacer una tabla de valores, ¿qué pasará? Le doy valores menos 1, 0, 1. Entonces, para el menos 1, ¿en dónde lo reemplazo? No hay x acá, no hay dónde reemplazarlo. Entonces dará 4. Dará 4 el 0, dará 4. Sí, es una función constante. Sin importar el valor de x va a dar 4 porque no tengo x en dónde reemplazar eso. En otras palabras, como no tiene pendiente, pues como hemos dicho que la pendiente es la inclinación, pues una función lineal que no tenga pendiente significa que está acostada, que no está inclinada. Y que todos los valores, se llama función constante porque todos los valores llegan al 4. El 2 llega y se conecta con el 4. El 3 llega y conecta con el 4. No sé si eso es suficiente ahí, Ana Pao. Sí, Leo, sí, gracias. Listo. Bueno, ya vamos a los problemas que habían quedado, aunque los problemas no eran tanto de gráficas, sino problemas de interpretar la ecuación y todo eso. No sé si los trabajaron, espero que sí, pero bueno, si no, no hay lío. Nos quedan como 8 minuticos para que se corte. Listo, todos estos eran funciones lineales, entonces miren que ya nos tenemos que familiarizar con las cosas. Es común, acá hemos trabajado con el 3, con el 4, con algunos fraccionarios, pero es común ver funciones como y igual 0,03x menos 2. ¿Sí? O sea que esta pendiente no es tan bonita, tan entera.
pero significa exactamente lo mismo, significará exactamente lo mismo, que yo doy, bueno, empezaría en el -2, -1, -2, empiezo ahí, ese es mi punto en donde la x vale 0, y a partir de ahí me empiezo a mover 1 para la derecha y 0,03 para arriba, entonces esto tendrá una escala más pequeña, acá estará, no sé, 0,5, pero siempre es la misma lógica, siempre es la misma lógica más allá de que aparezcan decimales, como acá. He comprado 1,5 kilos de tomates y me han costado 1,2 euros. La función que le da el coste de los tomates en función de su peso viene dada por la expresión. Este problema está un poquito, en el planteo está un poquito escaso porque, bueno, me dicen que ha comprado en euros. Entonces recuerden que cuando hablamos de funciones, lo primero que tengo que hacer es identificar quién es Y y quién es X. Entonces, me dicen, me han costado. Cuando hablan del fenómeno, esa ya yo sé que es la Y. Me están hablando del costo de algo. Cuando me dicen, es que ahorita vamos a ver muchos de poblaciones. La población de tal, entonces ya sé que la población es Y. La depreciación de un producto, esa es la Y. ¿Sí? Siempre. El área de un terreno, esa es la Y. Siempre. Y luego también nos dan qué afecta al costo. ¿Qué afecta al costo? Bueno, además tenemos que saber las unidades. Estamos hablando de costos en euros. O sea que acá iría costos. C de X. Y acá iría X. Ahora, el costo está en euros. Eso hay que tenerlo un poquito en mente por si acaso. Y la X, ¿qué será? Entonces la X me dice, ojo acá, el costo de los tomates en función de su peso. Ahí estaba claramente definida la función. Entonces yo ya sé que me van a analizar el costo de algo dependiendo de quién, del peso que haya. Lo que digo que falta un poco es que no me dice si el peso es en kilos, en gramos o en qué. Y generalmente eso no lo daría. Pero acá tenemos un X que es peso. Y como las unidades que me dieron dice 1,5 kilos de tomates, pues yo voy a asumir que son kilos. Kilogramos de tomates. No me están preguntando la gráfica. Acá le vamos a añadir a las preguntas todo lo que podamos. Pero ¿cómo se vería esa gráfica? Ahora, hay un problema ahí y es que el 1,20 euros es 1,5 kilos de tomates. Y yo no puedo hablar acá en kilogramos y medios, ¿sí? Es en kilogramos, es en metros, es en segundos, es en semanas. No puedo, en semana y media, si me pasa eso, tengo que tratar de averiguar cuánto costó 1 kilo. ¿Cuánto creen que costó 1 kilo si el 1,5 kilos costó 1,20? Piénsenlo un momento, a ver. 1,5 kilos cuestan 1,20. ¿Cuánto costaría 1 kilo? ¿Ni idea? Si quieren, hay diferentes formas. Si quieren, como están hablándome de un fraccionario, ¿no es cierto? Tengo 1,5, un mixto. 1 kilo y 1,5 de kilo. Si quieren, alguien lo puede ver más fácil. A veces yo lo pienso así, me imagino estos cuadritos. Entonces sé que tengo 1 kilo y tengo 1/2 kilo. Y todo esto valió 1,20. O sea que a la larga tengo 3 pedacitos que son los medios kilos. Acá tengo 1/2 de kilo, otro medio de kilo, 3 medios de kilo. Y 3 medios valieron 1,20. No sé cómo lo puedan ver ustedes. Yo lo veo, por ejemplo, así. Yo digo, si esto es 1,20 y son 3 cositas,
significa que cada cosita, ¿cuánto vale? 40. 40. 4 por 3, 12. 1,20 dividido en 2, 0,40. Si alguien recuerda cómo pasarlo a mixto, esa sería otra forma. Era 1 por 2, 2 más 1, 3. 3 medios. Acá también lo podemos ver. Es más fácil dibujarlo o imaginar el dibujo. Yo digo un entero, un medio. O sea que ¿cuántos medios tengo? Un medio, dos medios, tres medios. Pues 3 medios valen 1,20. Y yo necesito saber cuánto valen 2 medios. Entonces no sé la manera, porque los fraccionarios ya los hemos visto harto. Entonces yo necesitaba saber cuánto valiera este cuadrito quitándole esta tercera parte. Divido 1,20 en 3 pedazos y uno de esos pedacitos lo quito. ¿Cuánto valía el kilo? 80. 80. Si esto era 0,4, esto era 0,4 y esto era 0,4. Para formar el 1,20, entonces el kilo completo, que es la unidad, era 0,4 más 0,4. O sea, 0,8. 0,8 kilos. Ese era el gallito raro que tenía ese problema, porque en sí la pregunta es muy simple. Pero mucha gente diría, es la A, y igual 1,20x. Pero entonces eso tiene el problema de que la x era kilo y medio. Entonces sería la B. Pero bueno, más allá de eso, me interesa que analicemos un poco la función y qué podrían preguntarnos sobre esa función. Porque ahí nos preguntaron la ecuación. Esa pregunta es relativamente difícil, la ecuación. Pero teniendo la ecuación, me pueden preguntar un montón de cosas adicionales sobre eso. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Alguien que me conteste si lo sabe. ¿Qué tendría que hacer si me dicen cuál es el costo de 120 kilogramos? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el costo de comprar 120 kilogramos? Pongámosle acá C de costos. ¿Ni idea? Tocaría hacer la, bueno, es esa gráfica de... No, no hay que hacer la gráfica. Aunque No, la vamos a hacer esa ahorita formulita, sí. Cuando yo tengo la fórmula, una parte del video habla de eso. Son 3 videitos. Si los pudieran ver después, que yo los envié muy tarde, pero refuerzan esto que estoy diciendo. Hay una parte del video en el que yo digo, cuando uno tiene claro qué es X y qué es Y. Bien, entonces esa pregunta que estoy haciendo decía, no es exclusiva de una función lineal. Todas las funciones nos pueden hacer 2 preguntas, mínimo, pues muchas, pero 2 preguntas en principio. Y es, ¿cuánto vale la función si le asigno un valor a la x? ¿O cuál es la x para que me dé algún valor de la función? Entonces siempre son 2 preguntas. Por eso la importancia de identificar bien quién es x y quién es y en cualquier problema. En este caso, la x representa peso y la c representa plata. Plata, como sea en euros, pero es plata. Entonces, ojo a la pregunta que les estoy haciendo. Digo, ¿cuál es el costo de producir 120 artículos? De comprar 120 kilogramos ¿de qué era? Bueno, 120 kilogramos De tomate. de tomate, eso. Pero el costo que colocas ahí es el costo por kilo, es 0,8, o Sí, ese claro. costo es del total de la producción, o no me ubico bien. No, es por kilo. A ver, volvamos entonces al principio. Esta es una función lineal. Dice mx más b. ¿Qué quiere decir? Ya veo alguna cosa, que es que la b vale 0, o sea que empieza acá. Y otra vez, 0,8 es lo que gano por 1 kilo. Si vendo, lo que cuesta, perdón. Si compro 1 kilo, entonces si por acá está el 1, digamos que el 0,8 esté por aquí. Entonces doy un paso a la derecha. ¿Qué es un paso en este problema? 1 kilo. 1 kilo me cuesta 0,8.
Pero no es que acá no hay un costo definitivo. Esto es variable. Para el 2 kilos, entonces me valdrán 1,6 euros, que digamos que esté por acá. Entonces, a partir de ese punto es un paso a la derecha, 0,8 para arriba. Y así será constantemente. Un paso a la derecha, 0,8 para arriba. Siempre. No tiene uno que hacer la gráfica para descubrir eso. Podría hacerlo, pero sería engorroso e innecesario. Lo que hacemos es saber en dónde reemplazar el valor que me da para hallar lo que me están preguntando. Entonces, por eso es importante que en todos los problemas siempre va a pasar que me preguntan uno y me dan el otro. Por ejemplo, acá me dicen, no, perdón, la pregunta la hice yo. Yo dije, ¿cuál será el costo? Entonces, inmediatamente usted debe saber que le están preguntando la Y. Porque le preguntan una cosa y le tienen que dar la otra. Entonces, me preguntan el costo, el dato que me dieron debe ser de la cantidad de kilos. ¿Cuál será el costo de producir 120 kilos? Significa que cambio esta X, 260. que son los kilos, por 120. Siempre va a ser un ejercicio de reemplazar y hallar. Reemplazo lo que me dieron, hago la operación. Esto sería C de 120. O sea, cambiar la X por el 120. 0,8 por 120 debe dar 96. 96. ¿Sí? Significa que el costo de producir 120, de comprar 120 kilos de tomate es de 96 euros. He ahí la importancia de identificar antes de empezar quién es X y quién es Y. Ahora, otra pregunta que podría salir de ahí. Esta es la pregunta fácil. La pregunta fácil porque yo ya tengo costos despejados y no es sino reemplazar la X que sea, hacer la operación. Pero puede haber siempre otro tipo de pregunta. Es decir, que la pregunta no sea esta, sino sea la otra incógnita. ¿Cómo plantearía yo esa pregunta? Diría, ¿cuántos kilos se compran para que el costo sea de 100 euros? 100 euros, sí. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuántos kilos se necesitan? Ustedes tienen que ser conscientes de que les están preguntando ahora la X. No sería esta la pregunta porque estos no son kilos, esto es plata. Plata, kilos, kilos, plata. Me dijeron, ¿cuántos kilos se necesitan para que el costo? Entonces me tienen que dar ahora el costo. Siempre habrá un dato y una pregunta. Entonces el costo lo voy a cambiar por 100. Quiero que valgan 100 euros. Y la pregunta está en la X. Esa pregunta es un poco más difícil en el sentido que no es tan directa porque tengo que despejar la X. Lo que toque hacer para despejarla. En las funciones lineales, despejar la X siempre va a ser pasar el término independiente a restar, pero esta no tiene término independiente. O sea, si acá tuviera un más 1, este 1 lo paso a restar. Pero acá no tiene 1. Acá solamente tiene la pendiente, el 0,8. Ese 0,8 está multiplicando a la X. Como está multiplicando a la X, tiene que pasar a dividir. 100 dividido 0,8 igual a X. Son los dos tipos de preguntas que se me ocurren ahora. Si me dicen, ¿cuánto cuesta no producir, cuánto cuesta no comprar kilos? Pues yo ya sé que si no compro nada, no gasté nada. Bueno, acá ¿cuánto dará esto? 100 dividido 0,8. 125. 125. ¿Qué 120. significa? Es X. ¿X qué es? Kilos. Eso tiene que estar clarísimo. Eso es todo en las funciones. ¿Qué significa cada variable? ¿Qué significa esta respuesta? Que tengo que comprar 125 kilos de tomate para que valgan 100. Listo. Vamos con la siguiente pregunta y vamos a sacarle también esas otras cosas que podemos analizarle o preguntar sobre ellas.
Y ya creo, ahí ya los espero con sus respuestas. La siguiente decía, en mi ciudad, acá al principio estos primeros son solamente de diga cuál es la función. Es decir, identifique qué es lo variable, qué es lo constante, etc. En mi ciudad cobran la bajada de bandera en los taxis, un problema muy común, el de los taxis. Bajada de bandera, la mínima, que llaman. Eso vale, la bajada de bandera o la mínima cuesta 1,50. Bajada de bandera. ¿Qué es bajada de bandera? ¿Saben eso? Cuando inician los recorridos, si es la primera carrera que Primera hacen. carrera, sí. Sí. De hecho, uno paga la bajada de bandera si el taxi no se mueva. ¿Sí? Por subirse al taxi, paga eso. Y además, ahí cada kilómetro es a 0,75 euros. ¿Cómo escribe una función uno así? Pues reconociendo lo que yo ya les he dicho. La función lineal siempre tiene parte que varía, parte constante. A veces la constante es 0. En este caso hay algo constante y algo que varía. ¿Qué es? ¿Qué varía y qué está quieto? ¿Está quieto la bajada de bandera? Sí, Claro. 1,50. La bajada de bandera se paga independientemente de si yo ande 10 kilómetros o no me moví. Entonces, como eso no se mueve y no cambia, esa es la B. Y lo otro, ¿y cómo sabía yo eso? ¿Cómo sabía que esa era la pendiente? Porque 0,75 es la pendiente. Acá está la clave, la marca semántica. Cuando dice cada kilómetro. Entonces ahí siempre uno encuentra expresiones como por cada, a razón de, con una velocidad de, todo eso implica cambio. Acá me decían cada kilómetro 0,75. Simplemente la palabra cada ya me está diciendo que va cambiando. Porque no es algo que se está quieto, es 0,75 cuando sea 1 kilómetro, pero cuando sean 2 kilómetros será 1,50 y así sucesivamente. Entonces esa parte que varía es 0,75. Y esa parte que varía no va sola, porque si no, no variaría. Si la dejo así nomás es constante, tiene que llevar su X. Ahora les pregunto, ¿qué significa esta X en el problema? Lo que pueda llegar a variar. No. Me refiero a qué incógnita es y en qué unidades está. O en qué unidades está, con que sepan en qué unidades está, ya uno entiende qué es. ¿Qué sería la X? Los kilómetros 2 kilómetros. andados. Exactamente. X es una distancia que se andó en el taxi y está en unidades de kilómetros. Eso es todo. Si hoy ya logramos eso, hemos hecho muchísimo. ¿Y la Y qué significa? La Y siempre será de lo que me están hablando. Entonces dice, la función que nos da el coste del recorrido. Así no me dijeran que era Y, ustedes tienen que saber, si están analizando el costo del recorrido de un taxi o de lo que sea, esa va a ser la Y. Porque ese es el fenómeno en cuestión, esa es la realidad que estamos analizando. Y lo otro es eso que afecta al costo, y es la cantidad de kilómetros que yo ando. Con eso soy muy insistente porque sé que eso le despeja dudas a uno en las funciones, pero lo que les decía, le enseña a uno a empezar a analizar siempre una ecuación, una situación física, química, muchas. ¿Qué afecta a quién? Ahora que uno tiene la ecuación, pues listo, era la B. Miremos las otras. ¿Sí ven que la pregunta apunta mucho a ver si usted sabe qué cambia y qué queda quieto? Ah, era la C. 0,75x. Esto no necesariamente tiene que ir en ese orden, lo que les he dicho, que la pendiente esté acá y el término independiente acá, no implica que no sea lineal. En la B le pusieron fue que variaban los 1,50. O sea, que por cada kilómetro pagaba 1,50 y no es así. Era 0,75 por cada kilómetro. Y en la A, pues restaron dos cosas, revolvieron lo variable. Es como si uno dijera, sumo estas dos cosas y nosotros sabemos que esas dos cosas no se deben sumar y no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque no son semejantes.
Esto tiene una X y esto no tiene una X. Eso no se puede sumar, ni restar, ni hacer operaciones de ninguna clase. Ya cuando uno tiene esto, entonces le puede preguntar un millón de cosas. La gráfica, por ejemplo, la gráfica que corresponde a esa ecuación es, y le dan 4 gráficas. Contestemos eso. La gráfica que corresponde a esa ecuación. Entonces, cuando X vale 0, queda el término independiente. Este siempre me dice el corte con Y. Entonces, si acá tengo al 1, acá tengo al 2, acá tendría al 1,50. No sé si eso se esté viendo, ¿sí? Al 1,50 sería este. Ahí hay un punto, que es cuando no está andando. Cuando no anda nada, pago 1,50. Y a partir de ahí, 1 kilómetro, 0,75 más, ¿no? 0,75 más de los 1,50. Entonces sería un paso a la derecha y 0,75, eso me daría 2,25, por acá más o menos. Un paso a la derecha, 0,75 para arriba. 2 a la derecha, 1 a la derecha, 0,75 para arriba, y así sucesivamente. Así se vería esa gráfica. Entonces, ¿qué verificaría uno ahí? Pues que esta distancia sí sea 0,75. 0,75. Siempre 0,75. Lo que crece, ¿no? Lo vertical. Lo de acá siempre es 1, un paso a la derecha, 0,75 para arriba. Eso, generalmente, cuando a uno le dicen hallar la gráfica, no le van a pedir a usted que haga una tabla, que haga cálculos. ¿Qué aparecería? De pronto aparece otra gráfica que arranque en 0. De pronto aparece una gráfica que sí pase por el 1,5, pero que sea decreciente, por ejemplo. Yo ya sé, por ejemplo, que al ver esto positivo, eso tenía que ir para arriba. Solo saber eso ya descarta una o dos opciones. Si la pendiente es positiva, esto tiene que ir para arriba. Nunca decreciente. Y otra que siempre aparecerá es que ubiquen el 0,75 acá. 0,75 como si fuera la B, es decir, cambian la pendiente con el intercepto. Que pase por el 0,75 y que cambie en sentido 1,50, o sea, un paso a la derecha, 1,50 para arriba, un paso a la derecha, 1,50 para arriba. Eso sería erróneo, porque esto no es lo que está variando, sino sería esto. Esos pequeños detalles son los que le ayudan a uno a definir cuál es la gráfica, y no hay que hacer cálculos, se los aseguro que no hay que hacer cálculos. ¿Qué otra cosa podrían preguntarnos con esto? Vamos a 2 preguntas como las que hice la vez pasada, a ver si ya me agarraron qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál sería el costo de una carrera de 12 kilómetros? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el costo de una carrera de 10 kilómetros? ¿Quién me dice qué debo hacer? Multiplicar por 0,75, que es el costo de una... No sé. Kilómetros. Y nada más. Entonces, retomando. ¿Sumarle el 1,50? Sí, sumarle el 1,50. Exactamente. Entonces, costo. Me preguntan el costo. ¿Quién es el costo? La Y. O sea, me están preguntando esto. Entonces, me tienen que dar esto. Y efectivamente me dan 10 kilómetros. Entonces, yo sé que X son kilómetros, Y es plata. Entonces, yo no voy a reemplazar los kilómetros en la plata. Voy a reemplazar los kilómetros en los kilómetros. Entonces, digo 0,75 y cambio esta X por 10. O por 12 o por lo que sea. 10. Más 1,50. Y ahí obtendré el costo de haber andado 10 kilómetros. 10 por 75 son 7,5. Más 1,5, 9. Creo. Una carrera de 10 kilómetros vale 9 euros. Errores comunes, que la gente lea el ejercicio y diga, ah, cada kilómetro 0,75. Entonces multiplico 0,75 por 10 y listo. Falta siempre sumarle esto porque la mínima hace parte de esa cuenta. Entonces, por eso es chévere tener la ecuación, porque uno ya sabe qué operación hay que hacer. Simplemente cambia la X. Ahora,
La otra pregunta, y así nos vamos acostumbrando. La otra pregunta es, que me pregunten X, o sea que los kilómetros, pues me tienen que decir cuántos kilómetros, ¿sí? Eso ya lo va familiarizando uno. Cuando uno dice cuántos kilómetros, entonces, no me están preguntando la plata, están preguntando la X. ¿Cuántos kilómetros? Y para que la carrera valga, o me preguntan, la carrera me salió en 20 euros. Puede ser. Me cobraron 20. ¿Cuántos kilómetros recorrí? Siempre y cuando pues no me haya tumbado con la cuenta, ¿no? Me cobraron 20 euros. ¿Cuántos kilómetros recorrí? Entonces, me cobraron 20 euros, me están dando el dato de Y, que es plata. Entonces yo diría, cambio la Y, que es la plata, por 20. Igual a 0,75 X. Porque ahí esa es la pregunta, no me la están dando. Yo siempre tengo una incógnita y un dato. Más 1,50. Y ojo acá al despeje. Que este sí tiene el despeje completo porque tiene la B y tiene la M. Entonces, el despeje en una función lineal nunca cambiará. Siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Yo no vayan a pasar el 0,75 a dividir antes de haber pasado el 1,50, en este caso a restar. Siempre lo primero es pasar el término independiente a hacer lo contrario. Si es negativo, lo paso a sumar. Si es positivo, lo paso a restar. En este caso, es 1,50 positivo, lo pasaría a restar. Y a este lado que me va quedando el 0,75. Este despeje lo puede hacer uno de una vez en un solo paso, pero lo estoy mostrando paso a paso. Luego me quedó allá el 0,75 pegado a la X, esa es la pendiente. La pendiente siempre está multiplicando a la X, entonces siempre tendrá que pasar a dividir. 20 menos 1,50 son 18,5, esta resta, y el 0,75 que multiplica la X pasa a dividir. Y ahí me quedará la X sola. Esa división no sé cuánto de, por favor me ayudas ahí, Jenny. 18,5 dividido 0,75. 18.54. ¿Sería que le hice mal? Es 18.5 Dividido 0,75. 24.6. 24,6. ¿Qué es 24,6? Los kilómetros que andé para que me hubieran cobrado 20 euros. ¿Sí ven que más allá del ámbito o de la situación, la lógica siempre es la misma? Al conocer la función lineal y cómo está conformada. Vamos con el siguiente. Si hay preguntas, por favor, hacerlas. Siguiente. Dice, en una revista científica se compara el impacto de los artículos publicados analizando el número de citaciones de otros autores. Para un artículo particular se espera que haya una relación lineal creciente entre el número de días posteriores a la publicación y el número de citaciones que recibe. O sea, yo publico algo y van a analizar cuántas veces lo que yo publiqué lo citaron otras personas. Y me están diciendo, bueno, acá no hay cálculos que hacer, simplemente me están asociando a ver si yo sé qué gráfica es la que corresponde. Me dicen, es una relación lineal creciente. Eso es todo. Pues ahí no hay mucho que decir, ¿sí o no? Pero ahí no tendría posibilidad de dudar entre la A y la B. O sea, la B podría ser una relación lineal o nunca. No, cuando te dicen lineal se refiere a líneas rectas. La B sería una cuadrática que la vamos a empezar a ver hoy. Es como el tema de hoy un poquito. Sí, entonces ahí no hay mucho más que decir en esa pregunta.
Y en general, cuando a uno le dicen lineal, además del dibujo, significa que el cambio es constante. Eso es importante, porque en las lineales es como una regla de 3. Lo que yo les decía, siempre es el triple de algo, el cuarto. Entonces yo digo, el cambio es constante. Un paso a la derecha, 2 para arriba. Un paso a la derecha, 2 para arriba. Cuando es una curva, eso no pasa así. No es que sea un paso a la derecha, 2 para arriba. Si es una curva, por ejemplo, una función cuadrática, que sea así, significa que el primer paso subió poquito, miren. Yo doy un paso y subí por acá un poquitico. Pero en el segundo paso ya subí más. Los exponentes, las cosas exponenciales, crecen más rápido cada vez. Si coloco el 3, entonces esto crecerá mucho. Miren la diferencia entre cada punto. Entre este puntico y el 0 había un tricito de altura. Entre este punto y el siguiente ya hay toda esta altura. Entre este punto y el siguiente ya hay toda esta altura. Pues por un paso en X no es constante lo que crece. Eso ayuda también a veces a interpretar un poquito. La lineal es la única que hace eso, crece constantemente en Y a medida que se avanza en X. Bueno, bajemos. Esperen que yo no estoy seguro si estoy grabando. Sí. Siguiente. Un algodonero recoge 30 kilómetros cada hora. La palabra cada ya me dijo algo. La palabra cada me dice que esta puede ser la pendiente de una ecuación en la que la X es las horas. Y demora media hora preparándose todos los días cuando le inicia la jornada. O sea que me van a preguntar el tiempo probablemente. La función lineal que representa esta situación es, miren que ahí no me tocó plantearla, ya me la dieron. Entonces, todas esas palabras de antes eran innecesarias porque me están dando la ecuación. Me dijeron Y igual 30x menos 15. Podrían haber preguntado la ecuación y ustedes podrían hacerla. Y demora media hora. Bueno, listo. Donde Y representa, acá viene lo importante. Entonces, Y está en kilogramos de algodón que el tipo produce, recoge. Y X es el tiempo. Lo que yo les decía la vez pasada, el tiempo para las funciones que les van a dar a ustedes siempre será X. Porque recuerden que la X es independiente y la Y es dependiente. Entonces no podemos poner nunca el tiempo, que el tiempo dependa del algodón. Eso sería imposible, ¿no es cierto? Por más que el tipo recoja algodón, no va a hacer que el tiempo se acelere o se detenga. Entonces, la T siempre es una variable X por excelencia. ¿Cómo se va a ver esto? Va a pasar por el menos 15. Digamos que este es menos 5, menos 10, menos 15. Entonces pasa por el menos 15. Listo. Además, ¿qué significa menos 15? Serían los kilogramos que recoge en el tiempo cero. ¿Por qué negativo? Miren, negativo. ¿Qué significa? Que está recogiendo menos 15 kilogramos de algodón. ¿Por qué pasa eso? Pues porque él en el tiempo cero se queda, ahí dice, demora media hora preparándose. Entonces se supone que en esa media hora que duró preparándose, todo eso es tiempo cero y ahí perdió, dejó de producir 15 kilogramos. Y de ahí en adelante, entonces, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos. 1 kilogramo que produzca, perdón, estoy mal, perdón, esto es tiempo, X es tiempo. Tiempo en horas. 1 hora que trabaje, 30 que produce. Entonces, un paso a la derecha, una que trabaje, 30 que produce. Entonces, llegaría hasta acá, hasta el 15. Que 15, 15, 15, 30. Otro kilo que produzca, pues llegará por acá al 30.
Mentiras, hasta el 45 llegaría. Porque es 1 a la derecha, 30 para arriba, 1 para la derecha, 30 para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. La gráfica se vería algo así, aunque bueno, no está en proporción bien hecha. Vamos a ver qué nos preguntan. Realiza una tabla para la anterior función y grafícala. Bueno, nosotros no necesitamos hacer una tabla para graficar una función lineal, ya la entendemos. Espero. ¿Cuántos kilogramos se recogerán en una jornada de 8 horas? ¿Cuántos kilogramos? ¿Sí ven? Un dato, una pregunta. Un dato, una pregunta. ¿Cuántos kilogramos? Esa es la fácil, porque me preguntaron la Y. La Y, que cuando me preguntan la Y, esa es la fácil. ¿Cuántos kilogramos? Entonces me tienen que dar la X. Si no me dan la X, eso no se puede hacer. ¿Cuántos kilogramos de algodón se recogerán en una jornada de 8 horas? Ojo a las unidades. Porque si me dijeran, por ejemplo, ¿cuánto recogen 2 días? Pues puede haber alguien que la embarre y diga 2 días acá, el tiempo. No. Si ya me definieron que X es en horas, entonces si me dicen 2 días serían 24 horas. Bueno, dependiendo de cómo esté el problema. Si son horas diarias, en fin. Entonces, ojo a las unidades. Acá sí me decían 8 horas, entonces colocaba el 8 de una. Entonces, 30 por 8, en 10 minutos se vuelve a cortar. 30 por 8, 240. Menos 15, 225. 225, ¿qué? Kilogramos. ¿Se producen cuándo? Cuando trabajo 8 horas. Quisiera que alguno de ustedes planteara una pregunta en donde en este problema no me preguntaran la Y, sino me preguntaran la X. ¿Quién se atreve a plantear una pregunta? ¿Cómo sería? Hagamos metacognición. En esta me dijeron, ¿cuántos kilogramos se producirían si trabaja 8 horas? ¿Cómo podrían preguntarme la X? El tiempo. Sería, por ejemplo, 50 kilogramos en cuánto tiempo se producen. Totalmente lo contrario. Entonces me pueden preguntar, ¿cuánto tiempo tarda el trabajador en producir 54 kilogramos? Entonces ahí la pregunta ya es diferente. Yo sé que la Y representa kilogramos, entonces cambio los 54 y voy a averiguar el tiempo. ¿Cómo me hubieran preguntado? Así como lo dijo Jenny, exactamente. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto gasta? ¿Cuántas horas pasan para que produzca? ¿Sí? Pero yo tengo que saber que la pregunta es el tiempo. Y esa es la pregunta difícil porque me toca despejarlo. Me toca despejar la X. Difícil entre comillas porque si lo hemos hecho un par de veces, ya sabemos que esto siempre se repite. El término independiente lo paso para acá, hacer lo contrario, allá está restando, pasa a sumar. Y este 30 lo voy a hacer en un solo paso ahora. Este 30 que está multiplicando pasará a dividir. A dividir a todos esta suma. Pues ahí podríamos hacerlo en un solo paso para los que ya la van agarrando. 54 más 15 son 69. Dividido 30 son como 2,3. ¿Me ayuda alguien, por favor? Me parece que da 2,3. Sí, 2.3. 2.3. ¿Qué es 2.3? Las horas que tiene que trabajar el tipo para producir 54 kilogramos de algodón. ¿De qué era? Sí, de algodón. ¿Alguna duda? Bien. Al ir haciendo esto una y otra vez, ya después uno pues logra eso, ese punto de metacognición en donde uno dice, bueno, ya sé qué posibilidades tengo, ya sé qué me van a preguntar o qué me pueden preguntar, incluso sin haber leído la pregunta. Poco a poco lo vamos desarrollando. Vamos con la siguiente.
Vamos a trabajar 10 minuticos más en eso y la otra hora y media la vamos a dedicar a conocer una nueva función que es la cuadrática y lo mismo, mirar como los puntos importantes que puede salir de ahí, que me pueden preguntar. La quinta dice, por el alquiler de un coche cobran una cuota fija de 20.000. Entonces, las palabras claves ahí es fija, cuota fija. La función lineal le debo buscar algo que, uy, ¿por qué esto se mueve así? Debo buscarle siempre algo que está quieto, algo que no varía y algo que se mueve, algo que sí varía. Entonces, cuando me dijeron cuota fija, bueno, esa es la B. No pude. Esa es la B, 20.000. Me está fallando el mouse. La B es 20.000, porque es fijo. Y adicionalmente 3.000 pesos por kilómetro, ¿sí ven? Por cada tanto, a razón de expresiones que me dicen que eso varía. Que eso no se va a quedar quieto. Los 3.000, entonces, ¿qué son? La n, lo variable. Listo, yo ya puedo plantear una ecuación. Y igual 3.000x más 20.000. Algo que se mueve, algo que está quieto. Algo variable, algo constante. También podrían haber puesto el 20.000 al principio, el 3.000 después. No pasa nada. Ahora, determinar la ecuación, listo, ya la tenemos. Y grafiquémosla, pero sin tabla. Grafiquémosla. Arranco desde el 20.000. ¿El 20.000 qué significa? El 20.000 en este caso significa lo que yo pago por alquilar un coche, así no ande el coche. Los 20.000, vamos a colocarlo acá de 5 en 5. 5, 10, 15, 20.000. Este es un punto que pertenece a la gráfica y ahí es donde el tipo no ha andado. Claro, yo tengo que tener claro, alquiler del coche, entonces vamos a colocarle precio, precio del alquiler y X. ¿Y quién es X? Kilómetros andados. ¿Sí ven? Ahí ya estamos ubicados siempre. Y digo, si no ando nada, paga 20.000. Y a partir de ahí se va a mover como diga la pendiente. Por cada kilómetro, un kilómetro va a subir 3.000, o sea, va a quedar ¿en dónde? En 23.000. Acá sería 25, 23.000 sería un poquito antes, por acá. Un paso a la derecha, 3.000 para arriba. Ando 2 kilómetros, un paso a la derecha, 3.000 para arriba, quedarían en 26.000. Eso se vería más o menos así, con mi poco talento de dibujante, pues queda un poquito torcido, pero es así. Un kilómetro, 3.000. Un kilómetro, 3.000. Un kilómetro, 3.000. Esa sería la gráfica. Ahora contestemos la pregunta. Determina la controlora. Listo, la pregunta. ¿Cuánto dinero hay que pagar? Ojo, ¿cuánto dinero? Ahí ya pensé en algo. ¿Cuánto dinero? Me están preguntando la Y. Porque acá me están hablando de plata y acá me están hablando de kilómetros. Y esa es la pregunta fácil. Acá estos ejercicios están siempre haciéndonos la pregunta simple. Entonces, ¿cuánto dinero? Me están preguntando la Y. Y me tienen que dar la X. ¿Cuánto dinero hay que pagar para hacer un recorrido de 125 kilómetros? Yo ya sé que la X son kilómetros. Es imposible que yo diga que acá cambie por 125. La tengo que cambiar acá. 3.000 por 125 más 20.000. Y hacer la operación, que eso es bastante simple. A uno siempre quieren es eso, que uno sepa en dónde reemplazar, porque la operación no es nada compleja. 3.000 por 125 más 20.000. Ayúdame ahí, por favor. 395.000. 395.000 pesos vale alquilar ese carro andando 125 kilómetros. ¿Quién me plantea la pregunta diferente? La pregunta que puede ser un poquito más desafiante, en donde me pregunten la X y me den la Y. Ojalá otra persona diferente que lo hiciera. ¿Cómo podrían preguntar eso? ¿Nadie?
Cuando me preguntan lo otro es porque me van a preguntar ¿cuánto X si tienes tanto Y? ¿X qué representa? Kilómetros. Entonces la pregunta tiene que decir ¿cuántos kilómetros? No es tan difícil. Por eso debo tener claro, esto es plata. Esto es kilómetros. Acá me preguntaron, ¿cuánta plata vale andar 125 kilómetros? La otra pregunta entonces será, ¿cuántos kilómetros para que la carrera, el alquiler valga tanta plata? Todos los ejercicios les hemos hecho lo mismo. Es hora de irlo ya soltando un poco. Entonces acá me dirían, ¿cuántos kilómetros se andaron para que el alquiler valiera 500.000? Más allá de las cosas, si yo sé que me dieron el 500.000, pues no lo voy a reemplazar en la X si entendí que la X era en kilómetros. Si me dan 500.000 como dato, es porque fijo me están preguntando los kilómetros. No me están preguntando la plata, porque la plata ya me la dieron. No me pueden preguntar la plata. Entonces, en estos casos yo cambiaría la plata por 500.000. Y al otro lado, tengo mi incógnita que sería la X. Debo despejar esta X. Listo. En esta función, en este problema, nos daban la función. Nos la hubieran podido preguntar. ¿Cómo hubiera sido la pregunta para que diéramos la ecuación? La pregunta hubiera sido, el trabajador gana 300.000 de salario fijo y por cada 1.000 pesos de ventas gana 0,1. Quiere decir que en una gráfica nosotros tendríamos por acá 100.000, 200.000, 300.000, ahí arranca. Eso gana él, los 300, los gana él cuando no vende nada, cuando vende 0 pesos en venta. Pero por cada 1.000 pesos va a ganar 0,1. Va a ser muy difícil de dibujar porque si tengo 300.000, subirle 0,1, si está de 100.000 en 100.000 va a ser difícil. Pero va a subir 0,1, que va a ser poquito, por cada 1.000 que venda. 1.000 vendo, 0,1 gano. 1.000 vendo, 0,1 gano. Va a ser una recta parecida a esa, pero con una pendiente muy pequeña, porque la pendiente es apenas de 0,1. Eso está casi acostado, está casi en el cero. Recuerden que las que tienen pendiente cero son completamente acostadas. Si tiene 0,1 será una leve inclinación que es difícil incluso de dibujar ahí, por las unidades en que está escrito. Eso para empezar. Pero teníamos cosas que analizarle. Por ejemplo, que la Y, me dijeron, era el sueldo que gana el trabajador, o sea que estaba en plata. Y la X también en este caso estaba en plata. Entonces había que ser muy claro para saber en los datos qué eran las ventas y qué era el sueldo. La pregunta que tenía el ejercicio era esta. Si vendió 100.000 en junio, ¿cuál fue el sueldo? Entonces, en ese momento, ustedes miran, me dieron un dato, me hacen una pregunta. Me dieron un dato, me hacen una pregunta, o me dieron un dato y me hacen una pregunta. Entonces, si vendió, entonces yo ya sé que las ventas son X. En mi análisis debía tener eso claro. Entonces tenía que saber que los 100.000 eran acá. Coloco el 100.000 ahí, que son las ventas, hago la operación por 0,1, le sumo 300.000 y ahí obtendré el sueldo que es este. Entonces, ¿cuál fue el sueldo? Yo sé que la Y es la pregunta. La pregunta. La Y va a ser la pregunta. Y el dato son 100.000, o sea, 0,1. ¿Sí se está viendo? 0,1 por 100.000 más 300.000. ¿Listo? Ahí está. Esa es la forma de solucionar la pregunta simple, en la que me preguntan la Y. 0,1 por 100.000 son 10.000.
más 300.000, pues 310.000. Los 10.000. La Esos respuesta es 310.000, el sueldo del trabajador en junio, cuando vendió 100.000 pesos. La siguiente pregunta, ¿quién me dice que hay que hacer? Hay que reemplazarlo. ¿Listo? Tengo otra vez mi función. ¿En dónde reemplazo y cuál es la pregunta? La pregunta es si en agosto cobró 1.800.000, ¿cuánto vendió? Ujú. Entonces, este 1.800.000, ¿dónde lo pongo? ¿En la ¿En Y Y? o en la X? En la En la Y. Y, porque la- es lo que ¿Qué Y será? nuestra cobró. muñeca es la X. Ajá. Cobró de sueldo. Entonces, recordemos que aunque ambos eran plata, esta era plata de ventas, plata de sueldo. Entonces, me dieron el sueldo y me preguntan las ventas. Entonces, en ese caso, tenía que cambiar la Y por 1.800.000 Ujú. y la X no le hago nada porque eso es lo que me están preguntando, 0,1X más 300.000. Más 300.000. Y en esos casos, siempre que me preguntan la variable independiente, la que está acá metida, pues será un proceso de despeje, pero ya hemos hecho 5 procesos de despeje, todos igualitos, con los números cambiantes, pero el proceso siempre es el mismo. El 300.000 pasará aquí a restar, Ujú. pasará a restar menos 300.000. Ujú. Y el 0,1 ya lo podemos hacer de pronto en un solo paso, porque siempre es igual. El 0,1 está multiplicando siempre la X, debe pasar a dividir. En todos hicimos igual. No hay diferentes situaciones de despeje, es siempre el mismo. 1.800.000 menos 300.000 son 1.500.000. Dividido 0,1 son 150.000. ¿Sí o no? Fíjate, porque a mí me dio diferente. No sé si esté bien hecho el cálculo ahí mental. Ahí lo complicadito, muy entre comillas, es el despeje. Pues la interpretación ya creo que ustedes van avanzando en eso. Pero después, cuando tengan sus apuntes, ojalá cuando miren el video y demás, comparen todos los 5 ejercicios y miren el despeje y verán. Ahí no hay pierde. Este pasa a restar, este pasa a dividir y listo. 1.800.000 menos 300, 1.500.000. Dividido 0,1, 150.000. ¿Qué son 150.000? 1.800.000. Las Lo que ventas. Las ventas que tuvo que hacer. Las ventas que él hizo para poder ganar el salario de 1.800.000. Listo, ese fue nuestro último problema. Igual a todos, así que si necesitas más ejercicios, por ahí tengo más para que practiquemos eso mismo. Pero ya debe estar un poquito mecanizado, algunas cosas. Nosotros hemos hecho las dos preguntas, la pregunta de Y y la pregunta de X, pero lo más normal, la pregunta más común es la fácil, la de X, que le digan a uno, ¿cuántos artículos perdón, si vende tantos artículos, ¿cuánto gana? Si vendió tanta plata, ¿cuánto gana? Esa es la más común y es la más fácil. Pero no falta que salga la otra también por ahí, hay que estar atentos. Profe, en cuanto a la operación de 1.800.000 menos 300.000 dividido entre 0,1, a mí me sigue dando 15 millones. 15 millones. A mí también me da 15 millones. Tengo esa duda. Sí, tienen toda la razón. Al dividir entre 0,1 Se corren. es como multiplicar por 10. Antes el agregado era un Sí. 0. Toda la razón. 15 millones. Sí, y tiene sentido, ¿no? Porque miren que ahorita el tipo había ganado, ya lo borré, no me acuerdo exactamente, pero el tipo había ganado poquito, había ganado 310.000 por vender 100.000. 100.000. Entonces, si en este caso nos tenía que dar un salario muy grande, porque
obtuvo un sueldo de 1.800.000, mucho más grande que el que acá. Entonces tocaba vender mucho más de 100.000 a 15 millones, sí. Bueno, muy bien. Ay, no me da. Bueno, voy a empezar ahora a explicar una segunda función. Voy a tratar de explicar hoy dos funciones. De las funciones, la que más sale es la que ya vimos. Si salen 5 preguntas de funciones, 3 o 4 serán de lineal y 1 o 2 de las que les voy a ¿Qué explicar. hora es? 9:57, ¿a qué hora se van a ir? Listo, bueno. Creo que como nos quedan 8 minutos nada más, les voy a pedir el favor para que no se corte la explicación del tema de hoy, que es la función cuadrática y la función exponencial. Entonces, que salgamos y volvamos a ingresar. Con eso tenemos los 40 minutos de corrido para trabajar. Entonces voy a darle finalizar acá.